Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, buenos días, yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadine Terrey y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy vamos a estar comentando sobre masculinidad y sistema de creencias. Mari Carmen nos tiene una presentación al respecto y seguramente será súper interesante hablar de este gran tema. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias, Nadine. Sí, yo creo que es un tema muy importante y conforme me metí me resultó como más interesante. Va toda la información. Lo primero que hice preguntarme es, bueno, ¿qué es la masculinidad? Y ante esta pregunta recurrí al primer diccionario etimológico de lo sexual, de Andrés Caro Beta. Es uruguayo él. Y dice, masculino, masculina, curioso, del latín masculinus, masculino de macho, perteneciente al género masculino, varonil el que tiene órganos para fecundar. Ya desde ahí podemos ver que están confundiendo sexo con género, pero bueno, lo profundizaremos. Después en el diccionario de psicología de Humberto Galimberti, del siglo XXI, busqué masculino y pone actividad, pasividad. Pareja de opuestos que en psicoanálisis y en antropología social se ha utilizado con valor masculino-femenino. Y después me fui al etimológico y dice, del latín masculinus, espécimen que posee órganos adecuados para posibilitar una fecundación. Eso se describiría como masculinidad. Y bueno, posterior a estas definiciones, me encantará como que podamos hablar de qué es el sistema de creencias y por qué resulta tan importante definir y darnos cuenta cómo se va conformando este sistema. Y para hablar de esto podríamos recurrir a diferentes vertientes, tanto de las ciencias y las teorías como lo que es el inconsciente colectivo que mencionaba Carl Jung. Freud hablaba de un inconsciente individual, pero esto de Jung ha sido confirmado por los estudios del doctor Lipton, que comprueba que somos 93% inconsciente a nivel de cerebro. 93, así funcionamos. Y con esta parte de 93% nos relacionamos, tomamos decisiones, atraemos a las parejas, etc. E igualmente se ha comprobado a través de la epigenética. Y la epigenética es una ciencia que ha comprobado cómo dependiendo de las experiencias, de las vivencias, incluso se modifica el ADN. Y también dicha información viene de generaciones de nuestros árboles genealógicos. ¿Ok? Entonces, en nuestro árbol genealógico o nuestros árboles paterno-materno, nos podríamos ir más o menos como con 1000 ancestros si llegáramos hasta la 9ª generación. O sea, así podemos dimensionar qué puede ser este inconsciente colectivo. Ahora, si de la teoría de la evolución habláramos, podríamos iniciar, para no hacerlo muy largo, del periodo paleolítico, en la cual las hordas eran nómadas, en donde todos trabajaban. No había una división del trabajo realmente, sino es hasta el neolítico, en donde las hordas se asientan y surge, estoy hablando así como en grandes pasos, surge el pastoreo, la agricultura, es el fuego, se da contacto con otros grupos porque anteriormente no lo había, y existe una división como funcional del trabajo.
entre hombres y mujeres. Posteriormente surge la caza, la pesca, y esto otorga a las mujeres, dada la reproducción, la lactancia y el cuidado de los menores, las hace permanecer, digamos, no pasivas, sino descubriendo o viendo, explorando y en la parte de la agricultura. Esto no permitió la integración en la casa y surgen en los grupos entonces el patriarcado, y surgen también ante la necesidad de ya contactos con otros grupos, los cazadores se convierten en guerreros posteriormente. Y se dan los excedentes agrícolas, y con ello, en este intercambio entre los grupos, se utiliza a la mujer como objeto de intercambio entre los otros grupos. Se abandona la endogamia, ya no buscan pareja dentro del grupo. Y la autoridad, por supuesto, ejerce, el jefe de la familia, que es el dueño de las cosas y las personas. En la etapa de la civilización se va a dar posteriormente la normatividad entre las relaciones hombre-mujer, surgiendo con ello la monogamia, el tabú del incesto y la virginidad, para asegurar que el hijo mayor fuera legítimo. Aunque Levi Strauss, entre otros autores, mencionan diferentes tipos de integraciones, como pueden ser las poligámicas, pero también las poliándricas, o sea, una mujer que podía tener varios hombres. El modelo de autoridad patriarcal alcanza su máximo punto en Roma. En Roma, en la antigua Roma, en donde el pater familia tenía el control absoluto, era dueño de la vida y muerte de su esposa e hijos. A la esposa la podía prostituir, esclavizar, etc. Y era su derecho como pater familia. Y posterior a ello vienen modificaciones, y nos vamos y damos un gran salto hasta la revolución industrial, en donde pasamos de la familia extensa, que era conformada obviamente como una alianza de productividad. Eso era la familia extensa. Y al haber la revolución industrial y moverse ya a las ciudades, entonces surge la familia nuclear, y esto va conformando el modelo como si la familia fuera el núcleo, la familia nuclear fuera el núcleo de la sociedad, y va replicando en la educación el sistema de creencias. Obviamente viene la industrialización, la demanda de producción, lo que va haciendo es desensibilizar el cuerpo masculino en función de cumplir todos los requerimientos de la producción. Y no sé si ustedes recuerdan, por ahí me acordé de una película de Charles Chaplin, precisamente de la Revolución Industrial, en donde hace una parodia de esto, ¿no? Y al desensibilizar el cuerpo masculino, lo que hacen es llenar como de erotismo el cuerpo de la mujer, pero obviamente con un servicio de placer para el hombre. A través de este modelo familiar de preponderancia masculina, se da la socialización y educación, obviamente dañando a niños y niñas que posteriormente se convertirán en hombres y mujeres, replicando el mismo sistema patriarcal que va a asegurar privilegios y derechos a ejercer el poder para establecer un orden jerárquico sobre los hombres, el hombre, un poder sobre los hombres, sobre las mujeres, y curiosamente contra sí mismo, aunque esto no se ha percibido tan claramente como lo veremos. Esto ha sido observado en diversas sociedades, y existen formas de pasar de la niñez a la pubertad, en la cual los hombres tienen que comprobar su hombría, y en muchos casos resulta dramáticos, crueles los rituales, y el objetivo es
borrar todo rastro femenino. Incluso en algunas tribus les lijan la lengua hasta sangrarla para que no quede el recuerdo del contacto con el pecho materno. Hasta esos grados llegan. Entonces, ser hombre va a implicar desde esta perspectiva no tener nada femenino o no ser nada femenino, lo cual va a conformar el sistema de creencias que va a quedar asentado en el cerebro reptil y en consecuencia los varones, curiosamente, deben comprobar su hombría como si pertenecer al sexo masculino no fuera suficiente, perpetuando todo ello por la organización social, la ideología, que incluso ha resultado una justificación y retroalimentación de la realidad creada desde teorías esencialistas como de es natural, es que es hombre. Hay un gran autor que ha estudiado la parte de la violencia en los hombres, se llama Michael Kaufman, y él menciona que esto no prevalecería si no existiera un permiso explícito o tácito para ejercer el dominio y la violencia a través de costumbres sociales, códigos legales y aplicación de la ley y enseñanzas religiosas. Marina Castañeda, por otro lado, menciona que el problema no es el hombre, no, sino esta oposición radical entre lo masculino, y enfatizo masculino y femenino, lo que ha afectado las relaciones afectivas familiares, de pareja, laborales, sociales, así como las sexuales. Si hablamos de masculinidad o femineidad, nos estamos refiriendo a aspectos identificados en el género y son características socialmente creadas. Esto no corresponde a la esencia ni a la biología. Por lo tanto, son factibles de cambio. Y en esta oposición es donde surge el problema. Ambos intentan, hombres y mujeres, imponer su propia visión y moldearse mutuamente. Es ahí donde reside el conflicto y lo que quizás no permite la resignificación de ser hombre y de ser mujer dentro de una construcción social y cultural que no otorgue supremacía al hombre y por lo tanto sea equitativa, o sea, ser realmente igualdad. Ahora me gustaría mucho hablar sobre lo que sería la cara difusa del poder, es lo que yo así lo llamo. Y ciertamente algunos aspectos de esta supremacía conllevan un desgaste psicoemocional, físico y energético, ya que volviendo al inicio, los homínidos tenían que alertarse si venía un depredador, lo que había cambios fisiológicos importantes como la secreción de la hormona del estrés, que es el estradiol, adrenalina, noradrenalina, acelerar el ritmo del corazón para bombear sangre, dilatación del iris y del flujo sanguíneo, para que estos vayan a las extremidades, ya sea brazos y piernas, sea para atacar, para huir o para esconderse. Pero en el cerebro no sabe distinguir el cerebro si este depredador es real o es imaginario. Y si traemos toda esta información, por eso me basé, para traerlo a la época actual, en donde el intentar sostener esta supremacía implica tener que probar la hombría, ser exitoso económica y profesionalmente en la situación en que estamos en la economía mundial, ser importante, ser fuerte, mantener distancia respecto a los otros, o sea, esto nos da una disminución de la empatía. Esta creación de una estructura psíquica estoica, o sea, no me duele nada, yo no siento miedo, no tengo temor, no quisiera, no puedo expresar, ni siquiera pueden de pronto
tener la definición de sus emociones. Por lo tanto, también hay una supresión, de emociones y necesidades. Y esto tiene un efecto en la corporalidad, un efecto grande e importante. Competitividad y expectativas quiméricas también, porque es como ponerse a llenar las expectativas sociales o que yo creo que esperan de mí o mis propias expectativas. Y estas expectativas pueden ser quiméricas, lo cual al no cumplirlas va a traer inseguridad, dolor, temor, sufrimiento, confusión y mucha frustración. El no tener poder, el no sentir que tengo el poder. Esto generalmente o desgraciadamente se convierte en una olla psíquica de presión. Y esto es lo que estamos teniendo. Una vivencia emocional distorsionada y una expresión de respuesta igualmente distorsionada. Desde la perspectiva de Michael Kaufman, esta sería el origen de todas estas reacciones, incluso de violencia. Y obviamente en esta época en donde la situación económica a nivel mundial está afectada, en donde a los 39 años ya no son contratados los hombres, en donde pocos son los que pueden realmente ser los únicos proveedores de una familia. En una etapa en donde las mujeres con mayor información, desarrollo, a través de este movimiento feminista, que para información de muchos se inicia muchísimos años antes de la Revolución Francesa, y ha seguido evolucionando, por lo que las mujeres buscan igualdad a través de las diferencias. Sí, somos hombre y mujer, pero los derechos, las leyes, lo que se busca es la igualdad. Ha llevado obviamente todavía a más niveles de presión a los hombres, los cuales algunos no están dispuestos a soltar el poder o dejar la supremacía y se aferran a ostentar este poder, el dominio, y quizás algunos otros ni siquiera tengan claro cómo resignificar su masculinidad, cómo actuar como hombres, cómo ser hombre en esta actualidad, cómo ser equitativo, cómo sí expresar nuestras emociones. En ese sentido, y obviamente en lo sexual, tiene que ver con una mujer que ahora demanda y pide el placer, y pide el compartir, y pide el ser pareja también. Entonces, esto es como nuevas necesidades a las cuales de pronto creo que a los varones les está trayendo una gran confusión, temores y muchas emociones que creo que no está tan fácil esta falacia de supremacía masculina. Esa es la parte que yo quería compartir con ustedes y me encantará escuchar la opinión de mis muy bien preparadas y reconocidas colegas. Gracias. ¿Qué opinan, chicas? Mari Carmen, este tema sobre la masculinidad, que en general cuando se habla de uno siempre se tiene que hablar como del otro, porque hacemos una ecuación en general, ¿no? Femenino, masculino, y de pronto es esta parte que mencionas de la definición de masculinidad es casi la ausencia de feminidad, ¿no? Y entonces no hay una definición por sí misma de masculinidad y cómo implica en este mundo de las ideas como desmarcarse, casi como los niños que dicen vieja el último, ¿no? O, o sea, lo que hay que evitar a toda costa es ser catalogado como vieja, o como mujer, o como femenino. Incluso sin tener claro qué significa eso, ¿no? Los pequeños niños no saben ni por qué, pero ¿no? Mi sobrino chiquito, cuando estaba chiquitito, le gustaba el rosa, porque le gustaba la leche de fresa, ¿no?
Llegó un momento que le dijeron, pero es que el rosa es de niñas. Entonces dejó de querer tomarse la leche de fresa porque es de niñas. Y eso es durísimo porque significa limitarse. Hice algunos trabajos de investigación sobre justo masculinidad y feminidad, muy en el sentido de la lingüística o de las definiciones que tenemos de hombre y mujer, con una herramienta de investigación que se llama de redes semánticas, que permite identificar en ciertos grupos cuáles son las palabras definitorias que se asocian con algunos conceptos. Y entonces, en varios grupos he hecho este ejercicio de llevar una hojita donde les digo, por favor, díganme qué palabras asocian con la palabra mujer y con la palabra hombre. Y en general, como estamos además como muy, tenemos muchos sesgos al respecto, ya no es como tan natural decir, pues los hombres son fuertes y las mujeres débiles. O los hombres, no, porque ya de pronto todos dicen, los hombres son fuertes y las mujeres también son fuertes, ¿no? Como hemos trabajado tanto con el feminismo que ya tenemos que emparejar mucho las cosas. Pero la gran diferencia que yo he encontrado en todas las veces que he aplicado, en todas aparece. Las únicas dos palabras, porque son dos palabras, que son diferentes, o sea que en las mujeres aparece una y en los hombres esa palabra nunca aparece, y en los hombres aparece una que en las mujeres sí aparece, pero en lugares más alejados, porque esta herramienta de investigación permite además identificar cuáles son más cercanas al concepto y cuáles están más alejadas del concepto. Estas diferencias son, por un lado, en las mujeres aparece la palabra belleza. La palabra mujer la asociamos con belleza. Y la palabra hombre, digo la asocian estos grupos de personas a las que he aplicado, ¿no? La palabra hombre es asociada con la palabra responsabilidad. Y entonces, para mí eso hace un enorme sentido porque la presión que tienen las mujeres por hacer todo lo que el feminismo nos pide, ¿no? Ser fuertes, inteligentes, capaces, todo lo que se nos exige para ser mujeres exitosas, competitivas, o sea, todo empezamos a ser casi como hombres, ¿no? Tenemos que hacer todo esto, pero no podemos dejar de ser bellas. Y entonces cuando tenemos que hacer todo esto y además no podemos dejar de ser bellas, y eso implica como conceptos de belleza extremadamente estrictos en contra de cosas como esenciales en lo biológico. Si eres bella no puedes ser vieja, por ejemplo. Y pues vas a ser vieja. No hay manera de no ser. Entonces, algunos ya la somos. ¿Eh? Algunas ya somos. Sí. Entonces, se vuelve como en contra de tu propia naturaleza, inclusive, ¿no? Este asunto para las mujeres. Y en el caso de los hombres, lo que yo he notado con respecto a esta parte de la responsabilidad es que les hacemos creer o los crecemos con la idea de que ellos tienen que hacerse cargo, ellos están a cargo. Y de pronto la responsabilidad es algo que pesa mucho. Y es como, ellos son responsables de todo lo que nos pase a nosotras, si estamos bajo su responsabilidad, ¿no? O sea, el día que muchas veces les pasa que todo funciona muy bien, pero el día que se casan, empiezan a disfuncionar sexualmente. Y mucho ese clic es que ahora ella es mi responsabilidad. Porque ahora es de mi familia y ahora yo estoy a cargo y tengo que hacerme cargo de que ella esté bien, que coma, que tenga techo, que aunque no tengo la capacidad porque la situación actual no permite, como tú decías, que los hombres sean los únicos proveedores.
Claro. ¿no? Pero las sensaciones, entonces lo que sucede es que las sensaciones, estoy fallando a mi responsabilidad. Exactamente. Y se vuelve muy duro para ambos todo esto. Digo, es lo que yo he observado, he notado desde mi propio trabajo ahí de ir descubriendo qué hace la diferencia. Estos temas de género y desde la parte de cómo se integran como concepto de identidad, no de identidad de género, sino como la identidad en general, ¿no? Como estos elementos psicoemocionales, ¿cómo podríamos medirlos? Esa es como mi gran pregunta. ¿Cómo medir el género o la capacidad de género y qué significa el género? Más allá de estas definiciones sociológicas, más en lo psicoemocional. Esas son mis grandes preguntas. A mí me llama la atención cómo en el proceso evolutivo de la especie humana, en realidad ha habido una involución en cuanto a las tareas que hombres y mujeres podemos llevar a cabo. También me llama la atención cómo la mayoría de las personas que se han involucrado en el estudio de la masculinidad, que son hombres, que pueden tener un nivel académico que les permitiría hacer un análisis más profundo de las cosas, en realidad tampoco han evolucionado tanto. Recuerdo la frase de un par de amigos en alguna ocasión que estaban de visita acá en México, y mientras él estaba leyendo el periódico, ella estaba separando la ropa para mandarla a la lavandería. Y ella termina diciendo, y él es experto en temas de género, y especialmente ha estudiado mucho la masculinidad, y ella dice, pues aquí hay mucho rollo de género, pero las cosas siguen. Y ver repetirse esta historia en muchas ocasiones con personas que están involucradas justamente en el estudio de la masculinidad, en cuestiones de la educación sentimental de los hombres, en cuestiones que tienen que ver con la sensibilización de grupos a partir justamente del análisis de estas diferencias, ¿sí?, de lo biológico, desigualdades en cuanto a los derechos y falta de equidad en cuanto a las necesidades particulares de cada cual y la satisfacción de estas. Como al final las cosas siguen estando igual. En la interacción, también hay un amigo que decía, más bien ahora son machos sensibilizados, ¿no?, que utilizan a veces también como una parte del ejercicio del poder, este conocimiento que han construido, que tienen, para seguir de alguna manera, y a lo mejor es una palabra muy fuerte, sometiendo a las mujeres. Sometiendo desde esto que tú misma has investigado, David, desde seguirlos haciendo pensar que sí, qué chido que sean feministas, qué bien que estén en la lucha, qué padre que se manifiesten en pro de la no violencia, y sin embargo, pues esta violencia la ejercen también en el ámbito académico, justo poniendo, y voy a poner a lo mejor un ejemplo muy absurdo, en el último lugar de los autores de un texto científico a las mujeres. Y a veces la justificación es que están por orden alfabético, es que están por orden de grado, y no es que se trate tampoco de decir, como tradicionalmente, pues primero las damas. No estamos, me parece, discutiendo quién va primero, si hombres o mujeres, cómo se han construido tanto la feminidad como la masculinidad en este proceso histórico, sino cómo le hacemos para llegar a un punto medio en donde lo preponderante para las mujeres no sea justamente la belleza, y para los hombres no sea el asumirse como responsables del cuidado, de mi cuidado como mujer, del cuidado de la prole si es que tenemos hijos, y del cuidado, y la falta de cuidado además de su persona, que es algo que me parece Absolutamente grave, ¿no? O sea, cómo en este responsabilizarse de los otros,
y más bien diría que es un punto en el que sí coincide. O sea, las mujeres estamos para dar y en este dar, pues descuidamos de nuestra salud y de nuestra persona. Y los hombres en este responsabilizarse, o querer responsabilizarse de todo, terminan también poniendo en un gran riesgo su salud por todos estos neurotransmisores y hormonas que se van desprendiendo del, del estrés, de la falta de regulación de las emociones o de la sobreregulación de las emociones, que no nos llevan a ninguna de los dos géneros o de los dos sexos a nada bueno. Yo quisiera retomar algunas cosas. Precisamente por eso fue que yo quise hablar sobre masculinidad. Quise dar la historia o esta teoría de la evolución para que la gente que ve nuestro canal pueda tener la información, porque de pronto no la tiene, y cómo nos llega este sistema de creencias. Pero estoy de acuerdo contigo, Nadine, yo dando cursos en la universidad o etcétera, no hacía una investigación de redes semánticas, pero sí, por ejemplo, esta exigencia de ser bellas, monas, tiernas, lindas, como todos estos atributos de las mujeres, y obviamente trabajaba el género con ellos, con ellas y con ellos. Y yo no sé, en esta responsabilidad del hombre, no sé qué tanto sea responsabilidad, porque lo que yo he observado a través de esta parte de trato, de experiencia profesional, es que no es la responsabilidad dentro de la jerarquía de la escala de varones, de la escala de valores, perdón, de los hombres, es como la exigencia social es ser exitosos económicamente y profesionalmente. Un hombre que pierde su trabajo actualmente, cuando los están corriendo porque ya tienen 45 años o no los están contratando, los hombres verdaderamente se desquebrajan porque pierden todo. Un hombre que pierde su trabajo pierde todo, realmente. Eh, ¿Y cómo está integrado? Tú hablabas de tu sobrino, Nadine. Yo recuerdo en un curso para niños que yo impartía, me gustaba mucho trabajar género con los niños, me gustó tanto en la UNAM como a nivel abierto. Y entonces yo recuerdo un niño, 8 años, hijo de una psicóloga. Él les decía, a ver, van a escribir cuáles son las actividades que realizan los hombres. Y el niño lindamente se para espontáneamente. Ah, trabajan para mantener a las viejas. Esa fue su definición. Obviamente, dentro de la dinámica, de alguna manera le confronté, le digo, oye, tu mamá no está vieja, ¿o sí? Era una mujer joven, no sé, 28, 30 años. Y como para sensibilizarlo a darse cuenta, y tu mamá trabaja. Entonces, ¿cómo dices que los hombres trabajan para mantener a las viejas? Ya 8 años y ya estaba absolutamente integrado, ¿no? Sí creo, no hablé de las mujeres porque, bueno, ya en programa anterior hablé sobre las mujeres, pero me interesaba esta parte de los hombres precisamente porque la apariencia es de esta preponderancia, pero yo creo que los hombres actualmente le están pasando muy mal ante toda esta exigencia, ante toda esta presión, ante estas situaciones de eh, eh, estrés y de ataques de ansiedad. Yo no sé cómo les vaya a ustedes, pero en la consulta sí tengo, incluso todavía cuando estaba hace años, todavía allá por Medellín, que un chico de 25 años, 26 años, tomaba un té para que en el futuro no dejara de funcionar sexualmente. 25 años. Y hay hombres jóvenes actualmente que están teniendo problemas con problemas de erecciones o alguna disfunción eréctil ocasional o ya una disfunción eréctil. Y no es esto, todo esto es, todas estas hormonas que mencionaste también tú, Irene,
sobre el estrés. Por eso mencioné a un depredador real y un depredador imaginario, porque las secreciones son todas. Entonces, estos grados de estrés que están teniendo, si habláramos en la afectación no solo a su cuerpo, porque los infartos, los crisis de angustia, de pánico están siendo exacerbados o recurrentes, en el aspecto de disfunciones sexuales, bajo deseo en gente muy joven, deseo sexual inhibido en hombres jóvenes. Entonces, obviamente esto afecta. Y eh, eh, el hecho de que también las mujeres conozcan y puedan darse cuenta y moverse hacia esta parte de los hombres. Y la búsqueda igualmente, que los hombres busquen esta empatía. Aunque muchos de ellos está comprobado que no tienen muchas neuronas espejo, habrá que aprender a ser empáticos. De verdad, estructuralmente, Calixto ha investigado y hay hombres que pueden no tener neuronas espejo, que son las que te permiten percibir las emociones de los otros, que te permiten. Y una de las cosas que dice Michael Kaufman es que los hombres no están conscientes del dolor que causan. No lo están. Eso es uno de sus múltiples estudios, porque él está incluso a nivel mundial. Entonces, yo creo que retomar esta parte, por eso me interesaba. No siento que las cosas estén igual. Siento que han habido muchos cambios. Siento que hay hombres que están resultando, no sé, más participativos, más sensibles. Sin embargo, a otros creo que les está costando mucho trabajo soltar el poder y seguramente habrá como mucho miedo a ya no poder tener el control. Eso es lo que yo creo, ¿no? Ok. Y yo no sé si el depredador sea imaginario, Mari Carmen, por el que al final la sociedad pues, es un depredador Claro, de todos, ¿no? claro, claro. El propio grupo, sea del mismo género o del otro género, pues también parte de estos depredadores Claro. que están demandando o persiguiendo, en este caso a los hombres, también a las mujeres, para comportarse de una manera acorde a los lineamientos sociales, lo que no nos permite ser libres, lo que no les permite en este caso a los hombres sentirse lo suficientemente libres para hacer lo que les haga mayor bien en esta época. Oye, yo me regreso tantito al niño de 8 años y me imagino el gran coraje que debe tener de tener que trabajar para mantener a las viejas, ¿no? El enojo que genera esa idea. Claro, claro, por supuesto. Y en esa parte, aunque sea muy sutil, sí se ven los efectos en los hombres, porque los hombres dicen, es mi dinero, es mi casa. Y ahí recuerdo a alguna persona que conocí que a sus 40 años, por X situación, de pronto el marido le dijo, ya no era lo que yo esperaba, así es que nos divorciamos. Ella con 40 años y me dice, Mari Carmen, me di cuenta que yo no tengo nada, no tengo una propiedad, no tengo nada que haya yo, no sé, acumulado, construido, invertido, etcétera, para mí, a sus 40 años. Y obviamente era el dinero de él, la casa de él, o sea, y toda esta parte que conlleva, no sé, psicológicamente, económicamente, y la forma de separarse, ¿no? Cuando pueden dos personas haberse elegido con amor, pareciera que en situaciones así se convierten como en enemigos, ¿no? Y la búsqueda, lo que ha Bueno, buscado el feminismo es esta parte de caminar juntos. Caminar juntos nunca ha sido contra el hombre. Perdón. los extremos que se generan, ¿no? Claro. Estaba pensando ahorita en el chiste aquel de la Barbie divorciada que es más cara, ¿no? Claro, Sí, sí conoces el chiste. llevan la casa de Ken, el coche de Ken. Pero ese es como otra vez generando ese enojo. Yo trabajé toda mi vida para que el día que te divorcies te quedas con todo lo que yo trabajé.
También se Y da. desde ese enojo entonces es, todo es mío, yo me lo quedo todo, porque yo lo trabajé, ¿no? Claro. Lo cual no quiere decir que las mujeres no hayan hecho lo propio en casa, si es que decidieron. Además, si hiciéramos cuentas, ¿no? Si hiciéramos cuentas de lo que le pagamos a las señoras que nos hacen favor de ayudarnos en casa, por horas, porque el trabajo ha sido de día y de noche, 24/7, los 365 días del año. Pero esa parte del trabajo está invisibilizado. Y eso es algo también como a recordar, ¿no? El modelo de la revolución industrial requería de este trabajo esclavizado de las mujeres al servicio de los hombres para que los hombres pudieran producir, como bien lo mencionaste, Mari Carmen, en tu exposición. Claro. Lo que es importante es que tenemos que seguir trabajando para generar las condiciones que nos permitan justo empezar o continuar caminando juntas y juntos para construir un futuro mejor. Yo ya no puedo decir para nuestros hijos, pero para los hijos de las futuras generaciones. Para las futuras generaciones. Seguir trabajando. Y en esas estamos y hemos estado, queridas colegas. Ese ha sido, creo, por supuesto, el afán en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Gracias. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Yo soy Nadine Terrain, psicoterapeuta y terapeuta de parejas, y juntas somos las tres gracias. Gracias. Hasta luego.